Ya, bueno, de nuevo chicos, el día de hoy vamos a empezar con la sesión número 12. Vamos a hablar sobre características de la sangre, funciones de los glóbulos rojos y metabolismo del hierro. ¿Ok? Listo. Eh, Recuerden, tienen 15 minutitos para para resolver el pretest. ¿Ok?
Ok, chicos, listo. Muy bien, entonces vamos avanzando con el tema. Vamos a empezar ahora. Sí, sí, para mí comenten un poco. Sí, entiendo. El tema de cardio, sí. Siempre es algo complicado. Bueno, vamos avanzando ahorita. Vamos a ver todo lo que es hematofisiología, ¿no? Y vamos a hablar primero. Bueno, acá tienen el índice, características y funciones de la sangre, glóbulos rojos. Primero, vamos a hablar de la sangre. Ok, la sangre como tal es un tejido compuesto por los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas y las otras sustancias que se encuentran suspendidas en el plasma. ¿Ok? ¿Cuánto es el volumen sanguíneo que tenemos? Como hemos visto en clases anteriores, es 5 litros de sangre en el cuerpo. ¿Ok? Ahora, la composición como tal, vamos a ver que hay elementos formes y el plasma. ¿No? Los elementos formes van a ser los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. ¿Ok? Y de nuevo tenemos la parte del plasma que va a estar compuesto por otras sustancias. Vamos a ver la relación. El 45% son los elementos formes y el otro 55% son el plasma. Vemos un poco esto de acá. Ahí la lámina no sé si ve. Listo. Vamos a ver que en el plasma vamos a encontrar agua, iones, proteínas, nutrientes, productos de desecho, gases, ¿no? Etcétera. ¿Ven? Ese es el principal componente del plasma. Mientras que por el otro lado tenemos a los elementos formes, que son la parte de acá, que están acá los glóbulos rojos, los eritrocitos, leucocitos, las plaquetas, ¿no? Que cada uno tiene sus funciones, ¿no? Y sus actividades dentro de la sangre, ¿no? Ok, listo. Y bueno, vamos a ver también cuáles son las funciones de la sangre. Como tal, la sangre tiene varias funciones. Ay, disculpen. Ya, primero, del transporte de gases respiratorios, transporte de CO2, O2, etcétera. El transporte de nutrientes, metabolitos y hormonas. Ok, porque eh, hay órganos, o sea, los órganos, por ejemplo, del sistema endocrino, utilizan la sangre, para que las hormonas sean transportadas a través de ella y lleguen hacia los órganos llenos, ¿no? Donde van a tener efecto estas hormonas. Lo mismo con los nutrientes, a través de la digestión se van a absorber, y mediante la circulación se van a transformar también, transportar los nutrientes absorbidos, ¿no? Y también los metabolitos, que son productos de desecho de alguna actividad realizada en los distintos sistemas, los distintos órganos, van a ser transportados también a través de la sangre, ¿no? Y van a ser transportados hacia los lugares donde tienen que servir de mecanismo para poder desecharlos, ¿no? O sea, por ejemplo, la sangre pasa a ser filtrada en los riñones para poder generar la orina, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Los metabolitos, los desechos pasan por ahí. El, ap- el, el proveer defensas también, porque a través de la sangre, de nuevo, es un medio de transporte para las células del sistema, las células como los leucocitos, que vienen a ser neutrófilos, linfocitos, etcétera, que ayudan a la defensa, ¿no? También el transporte de antígenos, etcétera. El equilibrio ácido-base también porque ayuda a mantener el pH equilibrado. ¿Cuánto es el pH? Recordemos, entre 7,35 a 7,45. ¿Ok? Y aquí hay un equilibrio justamente también de quién, de los iones y de las proteínas que hay aquí, ¿no? Recuerden que hidrogeniones, bicarbonato, tienen que tener un equilibrio en concentraciones para que tengamos un pH adecuado, ¿no? Y el mantenimiento de la temperatura corporal, que bueno, también hemos visto en la parte de circulación, ¿no? Que la sangre ayuda a distribuir, dependiendo de cómo se esté distribuyendo y en qué momento sea necesario, distribuimos el calor del cuerpo a través de la sangre para poder enfriarnos, ¿no? O si no, para poder conservar el calor corporal, ¿no? Y evitar que la temperatura baje. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Sí se entendió? Ah, sí se entendió. Ok, bueno, y hablando del plasma, ¿no? Las proteínas que lo componen y también las características, ¿no? Bueno, vemos acá, por ejemplo, más o menos en los que está de la sangre, o sea, quienes lo componen, los valores normales de eritrocitos, de leucocitos, y los leucocitos en los subgrupos que se dividen, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y las plaquetas también. Que recuerden como manera sencilla, ¿no? Eritrocitos, transporte de oxígeno, CO2, intercambio. ¿No? Leucocitos forman parte de la defensa del cuerpo, ¿no? Ante agentes desconocidos, agentes infecciosos, ¿no?
Y cada uno de estos leucocitos tiene distintas funciones específicas ante esos agentes no conocidos, ¿no? Y las plaquetas son parte de la coagulación, ¿ok? Para evitar de que tengamos pérdidas o para reparar daños, ¿no? Y bueno, acá tenemos los componentes del plasma, ¿no? Las proteínas que son de mayor abundancia, transferritina, albumina, alfa-transferritina, etcétera, ¿no? Bueno, sobre todo, recuerden estos de acá. Albumina, importantísima. Esta mantiene la presión oncótica, en el cuerpo, tiene varias funciones, transporte de sales biliares, ácidos grasos, etcétera, ¿no? Y bueno, y también vamos a ver aquí quiénes, a las inmunoglobulinas A, D, E, G, M, que también son importantes, partes de esto de la respuesta inmune, ¿no? Transferrina también, etcétera. Fibrinógeno también para la coagulación, etcétera. ¿Ven? Listo. Y aquí está justamente la función de cada uno. ¿Ok? So, ujú, ahí está, listo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el eritrocito o glóbulo rojo. ¿Cuáles son sus características principales? Como tal, tiene una forma de discos bicóncavo, ok, y sus medidas, un diámetro de 7,8 micras en espesor de 2,5 micras en el punto más grueso y de ahí una micra en el centro. O sea, bicóncavo. Es que el glóbulo rojo se vería como que, ¿sí? Así más o menos como lo vemos. Ahí sí me salió. Listo. Ahora, vamos a ver lo que es el concepto de hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la porción de glóbulos rojos en la sangre total. O sea, cuántos glóbulos rojos vamos a tener en total en la sangre. Y tenemos lo que es la eritropoiesis, que está influenciada por la eritropoyetina para la formación de eritrocitos. Y también tenemos lo que es la hematopoiesis, que es en sí la formación de células hemáticas. Vemos acá de dónde provienen. ¿Listo? Y para la eritropoiesis, ¿qué vamos a necesitar? O sea, ¿qué es necesario para la formación de glóbulos rojos? Que tengamos ácido fólico, 12 y hierro. Eso es importante. ¿Ok? Listo. Otra característica más de los glóbulos rojos es que carecen de núcleo, mitocondrias o ribosomas. Eso es importante. O sea, como tal, los eritrocitos no tienen núcleo, no tienen mitocondrias o ribosomas. La vida promedio es de 120 días, ¿no? ¿Y cuál es el conteo máximo que vamos a encontrar de eritrocitos van a ser en los primeros días de vida? ¿Ok? Listo. Ahora, ¿dónde se van a producir estos eritrocitos? El proceso de producción como tal va evolucionando desde el momento de la concepción. ¿Ok? En las primeras semanas de la etapa embrionaria, los eritrocitos se van a producir en el saco uterino. Ya después, en el segundo mes de la gestación, o en la continuación del segundo trimestre también, van a ir produciéndose en el hígado, va en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Y ya cuando estamos en los últimos meses de gestación y tras el nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea. ¿Ok? Entonces, en el proceso de la gestación es como va evolucionando la producción. ¿Y en dónde va a ocurrir la hematopoiesis? Aquí, en la médula ósea. Y ahora, las células sanguíneas como tal van a comenzar una vida, aquí, ¿no? Y va a haber un tipo de células específicas para la producción de cada uno. Pero en sí hay una célula precursora de todo, que es la célula precursora hematopoyética multipotencial. Es la célula que produce todas las células sanguíneas. Y es esta de acá. Y quiere decir que de aquí van a venir las ramas que después van a dar origen a los eritrocitos, a los linfocitos, a los leucocitos, etcétera. ¿Ok? Ahí estamos claros, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ujú, dime. No, no, me confundí, iba a poner el pulgar. Ah, ok, no hay problema. Sí, recuerden, no. Esta es la célula en la médula ósea que da origen a todo. O sea, si te preguntan la que da origen a leucocitos, linfocitos o eritrocitos, esta es la que da pre a todo. Y ya de ahí vamos a tener después otras células que provienen de ella y que van a especializarse en la producción de cada uno de ellos. ¿Ok? Para eso existe una diferenciación celular, ¿no? Células que se define como células precursoras comprometidas, ¿no? Y estos son como estadios intermedios, ¿no?
que crecen para producir las otras células especiales de las células sanguíneas. O sea, como tal, las células comprometidas son las que van a dar esa línea específica. Por ejemplo, la célula precursora comprometida que produce eritrocitos se llama unidad formadora de colonias de eritrocitos. Por acá. Esta es la línea que vamos a seguir. Aquí está. Ujú. Aquí está, ven. Aquí es. Ahí ve, se pasó, disculpen. Ujú. Ahí ven. Quiero hacerle zoom acá y se me pasa el otro diapositivo. Ya. No. Ay, Dios. Perdonen. Ujú. Ya. Ahora sí. Ya. Aquí está la unidad comprometida. ¿Ven? Listo. Aquí está. Esa es la línea que está siguiendo. ¿Ok? ¿Y cuál es la abreviatura? Este es CFUE. Esta es la que está comprometida para la producción de eritrocitos. Ya. Ahora, tenemos también otra línea, ¿no? Que está para formar los granulocitos, etcétera. Esas ya la vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Sobre los leucocitos. Pero, o sea, como ven, hay células que están comprometidas para la producción de cada uno. ¿Ok? Ahora, como tal, esto está comprometido por proteínas inductoras del crecimiento. Entonces, existen distintas proteínas como tal. Por ejemplo, tenemos la interleuquina 3, que es importante también para la inducción, que favorece el crecimiento de estas diferentes células precursoras. Y también están la eritropoyetina también, que forma parte de este proceso, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá. Ahora sí. Ahí, listo. Sí, pero como pueden ver acá en la gráfica están todas las ramas que provienen de cada uno y las subramas que provienen y vamos a ver cómo se va dividiendo, ¿no? Y al final lo que vamos a entender es todos estos. Las células que están, el componente celular, ¿no? De los elementos formes de la sangre. ¿Ok? Listo. Aquí está. Ahora vamos a ver lo que es la eritropoiesis, ¿no? Aquí tenemos la eritropoyetina, ¿ok? La eritropoyetina como tal es una hormona que se produce aquí en los riñones. ¿Ok? Esta va a actuar en las células precursoras hematopoyéticas, o sea, va a complementar el proceso para la producción de los eritrocitos, para que estos se desarrollen. Ahora, ¿de qué depende más que todo? El principal estimulador de la eritropoyetina va a ser la hipoxia. ¿Ok? La hipoxia de este tejido renal eh, debido a que hay reducción como lo hemos visto antes. El riñón percibe que hay pérdida de flujo sanguíneo, percibe que hay falta de oxígeno y eso es un indicador de que, ok, no tengo suficientes eritrocitos para transportar oxígeno o el volumen, o de repente no hay suficiente hemoglobina, etcétera. Todo esto está relacionado a que hay un censo. Hay baja población de eritrocitos. Por lo tanto, yo no tengo suficientes células sanguíneas para poder transportar nutrientes a este órgano, no tengo suficientes células sanguíneas para transportar oxígeno, etcétera. Entonces, aquí viene la hipoxia. Listo. Entonces, la hipoxia es lo que va a estimular la producción de la eritropoyetina. Pero, ¿qué va a hacer qué va a producir esto? En sí, quien es responsable de esta inducción es el factor 1 inducible por hipoxia, que se escribe así. H-I-A-I-B. Ujú. H-I-F-U. Esto. Ujú. Y ahora, justamente acá vemos todos los factores que reducen la oxigenación. El volumen sanguíneo, anemia, hemoglobina baja, mal flujo sanguíneo, enfermedades pulmonares, etcétera. Entonces, todos estos van a decir, ok, este factor de acá va a estimular, debido a la hipoxia, va a estimularse la producción de eritropoyetina. Y como tal, la eritropoyetina va a tener que actuar para decirle a la médula ósea, la célula precursora hematopoyética, oye, necesitamos más glóbulos rojos, necesitamos más eritrocitos. Entonces va a comenzar la génesis de los eritrocitos. Sí se entendió esto, ¿no? Todo bien ahí, ¿no? O sea, ¿puedes repetir qué era el complejo I de H I F1? No, vale.
Claro, o sea, es el factor uno inducible por hipoxia. Así es como se denomina. O sea, si se perciben esto de acá, si se percibe todo esto, se va a estimular la producción de este factor inducible para que se produzca eritropoyetina. Ujú. O sea, va a activar el gen de la eritropoyetina para que se active, genere la transcripción y la producción de esta hormona. ¿Está más claro eso ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ya, no hay problema. Claro. Y todos estos factores, anemia, volumen sanguíneo bajo, hemoglobina baja, mal flujo sanguíneo, de repente, se cortó el flujo sanguíneo porque hubo un evento, tal vez un accidente, tal vez un corte X, ¿no? Para así decirlo. Hubo un problema, no hay flujo sanguíneo por algo físico, algo biológico, etcétera. Ya, eso. Listo. Enfermedad pulmonar, tal vez una persona que tiene dificultades para respirar, entonces por lo tanto no hay una buena ventilación, no entra el suficiente oxígeno también, ¿no? Entonces todo esto contribuye a que necesitamos más eritropoyetina. Y para que se produzca la eritropoyetina vamos a necesitar de ese factor, ¿ok? Y la eritropoyetina va a actuar acá en la célula precursora hematopoyética para decir, ok, necesito más eritrocitos. Entonces va a formarlos. Y aquí está el proceso justamente de la génesis de un eritrocito, como va pasando por distintas etapas. Floritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto probro- problástico, no, etcétera. Y así hasta llegar al reticulocito y después a eritrocito, que es la forma ya completa. ¿Qué? ¿Hasta ahí más claro, chicos? Ujú. Y bueno, continuando en este proceso, ¿no? Listo, ya producí eritropoyetina, voy a formar mi proeritroblasto. Este de acá se va a dividir múltiples veces para después tener el eritrocito maduro, que es lo que tenemos acá, ¿no? Ya, después tenemos la parte del eritroblasto basófilo. ¿Y por qué se le dice basófilo? Porque se tiñe con coloración básica. Más que todo por eso. No, recuerden lo de tinción básica. Ya. Eso, para que les pregunten, por ejemplo, ¿por qué se llama así? Porque se tiñe con con coloración básica. Luego tenemos que en este proceso también se va a estar formando, apareciendo la hemoglobina, que es importante también, ¿no? Ujú. Luego las células se van llenando de hemoglobina y también el núcleo se va condensando. Vemos acá, por ejemplo, que el núcleo se va haciendo más chiquito y también va perdiendo las otras organelas, ¿no? Mitocondrias y ribosomas, ¿no? Etcétera. Hasta que ya no lo tiene. ¿Ok? Listo. Hasta acá estamos claros de nuevo, ¿no? Listo. Ok. Ujú, ujú, ujú. A ver, damos clic. Ay, no quiere cambiar ahora. Ujú. Ya, ahora sí. Pleno. Aquí la hemoglobina. Justamente de aquí hemos hablado de la hemoglobina, de que se forma, es también un proceso muy importante, es un componente muy importante del eritrocito. Esta es como tal la proteína de unión que es al oxígeno que se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos, ¿ok? Entonces se va a ir, a la vez que vamos desarrollando los eritrocitos, vamos viendo cómo va aumentando la concentración de hemoglobina, ¿ok? Como tal, sus características, es una molécula de 64.450 Daltons, tiene una composición de cuatro cadenas polipeptídicas y un grupo hemo, que vemos por acá. Tiene también está en su interior tiene un átomo de hierro y tiene sus cadenas alfa y beta. Tenemos hemoglobina, cual A y hemoglobina fetal. Ok, cada gramo de hemoglobina va a poder transportar 3 miligramos de hierro y hasta 1.3 mililitros de oxígeno. Ok, ¿y cuál es la composición? La hemoglobina principal es esta, la hemoglobina tipo A. Ok, esta corresponde al 97% ya de la hemoglobina como tal. Por ejemplo, tenemos el átomo de hierro que está por acá, centro. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a sintetizar hemoglobina? Listo. La hemoglobina como tal viene de este proceso. Primero tenemos a la succinilcoenzima 2A, que proviene, ¿de dónde va a provenir? Del ciclo de Krebs, ¿ok? De ese metabolismo del ciclo de Krebs. O sea, vamos a tener el ciclo de Krebs y esto como tal proviene de acá, ¿ok? Y después se va a unir a la glicina.
en sí va a unirse a dos glicinas para formar una molécula de pirrol. Esto de acá. Ok. Y a su vez, entonces vamos a necesitar luego la formación de 4 pirroles para combinarse después con protoporfirina 9. ¿Ok? Esta protoporfirina se combina con hierro para formar el complejo hemo. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿no? O sea, ese succinil-CoA que viene del ciclo de Krebs se va a unir a estas glicinas, ¿no? Y luego estas glicinas nos van a dar pirroles. ¿Ok? Y vamos a necesitar 4 pirroles, ¿no? Para luego tener la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se va a unir al hierro y vamos a tener, bueno, ¿estamos ok ahí? Listo. Ok. Esta molécula hemo luego se va a unir a un polipéptido, ¿ok? Y de ahí vamos a tener la cadena hemoglobina alfa o beta. Ok. Y en sí vamos a necesitar luego que se formen dos cadenas alfa y dos cadenas beta que se van a unir y vamos a tener la hemoglobina A, que es el principal compuesto de la hemoglobina. Sí se entendió esto, chicos, ¿no? Ya, listo. Ujú. Ya, listo. Y bueno, ahora tenemos lo del metabolismo del hierro, porque sí, sabemos que es importante el hierro, pero ¿cómo lo vamos a obtener? ¿De dónde va a provenir? El hierro principalmente viene de la dieta, de nuestra alimentación, ¿no? ¿Cuánto hierro tenemos en el organismo? Aproximadamente 4 a 5 gramos. Este forma como tal, ¿esto dónde lo vamos a encontrar? En un 65% en la hemoglobina. O sea, de todo el hierro, de los 4 o 5 gramos que tenemos, 65% va a estar en la hemoglobina, transportándose ahí a través de los glóbulos rojos. ¿Ok? Listo. También cuánto perdemos de hierro diariamente. O sea, con todo y los procesos vamos a perder 0,6 miligramos, principalmente a través de las heces. Tenemos un hierro que es no hemo, que proviene de la ingesta de alimentos, así como el hierro hemo. ¿De dónde proviene cada uno? El hierro hemo es de origen animal y el hierro no hemo es de origen vegetal. O sea, quiere decir que va a provenir del consumo de verduras o vegetales que tienen alto contenido en hierro o que tienen cierto porcentaje de hierro, ¿no? Y el otro hemo, por otra parte, consumo de carnes, de res, de cerdo, de pollo, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo es el metabolismo? Primero vamos a ver que hay una ingesta de hierro a través, no, de la dieta diaria, ¿no? Ya seamos veganos, vegetarianos, etcétera, omnívoros, etcétera, ¿no? Que comamos o simplemente tengamos una dieta alta en proteínas, etcétera. Todo va a ser digerido y va a ser procesado, ¿no? A través de nuestro sistema digestivo, en la ingesta, ¿correcto? Ahora, ¿qué ocurre? Que primero, dependiendo del hierro que estemos consumiendo, si es hemo o no hemo. ¿Ok? Por ejemplo, el hierro no hemo, que es hierro, así, F+2, ¿ok? Va a ser reducido, no, perdón, F+3, ya, va a ser reducido a F+2, ¿ok? Por una enzima que se llama enzima reductasa férrica. Y el hierro F2 es el que entra el eritrocito para ser transportado, perdón, entra al enterocito para ser transportado por DMT1, no en las células del intestino, ¿ok? Por el enterocito. O sea, tiene que ser reducido, ¿no? En cambio, el hierro hemo tiene un transportador específico que es el HCP1. Aquí está el H. Si uno es absorbido en el intestino, se combina inmediatamente con lo que conocemos como la beta globulina. Aquí está la absorción intestinal. La beta globulina es también aquí va a actuar la apotransferina, que es secretada por el hierro, disculpen, que es secretada por el hígado. ¿Ok? Esta va a fluir por las vías biliares. ¿Por qué? Porque justamente es necesario esto, ¿no?
sea, vemos que aquí en el proceso de digestión, ya, a nivel del enterocito que actúa, hace la reducción para que este hierro que viene de los alimentos sea absorbido, ¿no? en el intestino, etcétera, y ya está dentro de la célula para que después pase a la circulación. Pero para que pueda pasar también a la circulación, va a necesitar de esto de acá, ¿no? De la apotransferrina que proviene del hígado, ¿no? Y que va a llegar a través de la vía biliar. ¿Por qué? Porque cuando estamos ingiriendo los alimentos, ¿quién va a ser secretada también? La bilis. Y la bilis es secretada también a nivel de los intestinos, entonces va también a actuar ahí, ¿ok? Entonces, este hierro, que ya fue absorbido por los enterocitos, va a ser unido después hacia la apotransferina para después transformarse en lo que se llama transferrina, ¿no? Que esa transferrina es la que va a ser llevada hacia el plasma, ¿ok? Esta transferrina después pasa por un proceso de pinocitosis, ¿ok? Entre las células del intestino que son liberadas después ya al flujo sanguíneo, ¿no? Y se va a volver lo que se conoce como transferrina plasmática, ¿ok? Listo. Esta transferrina plasmática es la que va a viajar a través de la circulación y va a llegar a los distintos tejidos, ¿no? Ven acá, por ejemplo, aquí está. Aquí está la transferrina en el plasma, ¿no? Y una vez que cuando vaya a distintos tejidos, ¿ok? Va a pasar después a liberarse el hierro y va a tener sus distintas funciones, ¿ok? Y bueno, una vez que, por ejemplo, si se registra que tenemos exceso de hierro, este va a ser almacenado en los hepatocitos y también en menor cantidad en los reticulocitos de las médulas, de la médula ósea, ¿ok? Listo. ¿Se entendió eso, chicos? Ujú. La última ¿Todo claro parte acá? repite, por favor. La última parte, por Claro, favor. claro. O sea, lo que ocurre es que la transferrina, que ya es producto de la unión del hierro más la apotransferrina, va a pasar de estar aquí en el intestino, ¿no? A ser una transferrina plasmática, ¿no? Que es la transferina que es la que va a circular y la que va a transportar, ayudar a transportar el hierro hacia todos los lugares donde tenga que ir a actuar, ¿no? Donde se necesite o donde cumple funciones, ¿no? Y para que la transferina pase de lo que estaba en el tejido dentro del sistema, digo, del intestino delgado, va a tener que pasar por un proceso de pinocitosis, ¿no? O sea, como que recuerden cómo es la pinocitosis, que sale como por un ladito y entra por el otro, y así. Entonces va a pasar a la circulación y ahí se llama transferrina plasmática. Y esta transferrina, como pueden ver acá, ¿no? Va a permitir que el hierro llegue a los tejidos y tenga que cumplir sus funciones, ¿no? Y de nuevo, si este tejido tiene tal necesidad de hierro, ok, la transferrina va y lleva el hierro así, ¿ok? ¿Listo? ¿Se entendió mejor? Ya, listo. Ujú. Ya. Ok, y bueno, recuerden, el exceso de hierro o el hierro que quede va a ser almacenado primero en los hepatocitos y luego ya vamos a verlo en las otras concentraciones en la médula ósea. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿dónde más bueno, principalmente recuerdo dónde se usa en la hemoglobina para ser transportado a través de los glóbulos rojos. Ya, ¿qué más? También ah, eh, ¿y cómo se recicla? El reciclaje del hierro normalmente es luego de la muerte de los glóbulos rojos, ¿no? Una vez que los glóbulos rojos ya mueren, son reciclados a través de la parte que veremos más adelante, que es la de la eritosis, ¿no? Y luego este hierro que queda va a ser liberado y después transportado por la transferrina para ser reutilizado cuando sea necesario. ¿Ok? Ya, ahora, justo vemos acá lo que es la eritosis, como les estaba mencionando. No. Lo que ocurre con los eritrocitos es que tienen 120 días de vida. Entonces, una vez que ya dicen chao, o es porque uno ya cumplió su ciclo de vida, o porque hubo un agente infeccioso, o alguna situación de estrés, etcétera, vamos a perder los eritrocitos. Y como tal, esta es la muerte celular programada para los eritrocitos antes de la senectud. ¿Cuáles son las tres vías que van a estimular esto? El estrés energético, el estrés oxidativo y el estrés osmótico. ¿Ok? El estrés energético como tal implica la disminución de ATP, ¿por qué? Porque hay una reducción de la acción de la ATPasa de calcio, ¿ok? Aquí,
¿listo? Deja de funcionar como tal. Y esto va a impedir que el calcio salga. Entonces, como hay una acumulación de calcio a nivel intracelular, va a desencadenar esta apoptosis, ¿no? Como tal, va a haber una activación de la proteína PKC o proteína quinasa dependiente de calcio, ¿no? Que va a permitir la fosforilación de la membrana para la entrada de esto, ¿no? Sí, porque miren, el calcio también va, digo, va a aumentar todo, porque ese es un factor apoptótico. Luego tenemos lo del estrés oxidativo, que también es otra causa por la cual vamos a tener eritrosis. En este caso va a haber una disminución de GSH, ahí ven, está, GSH, o glutatión reducido, que es lo que va a activar canales católicos y que significa más calcio. ¿Sí? ¿Ven? Mayor entrada de calcio. ¿Sí? Listo. Y de nuevo y el último que vendría a ser lo del estrés osmótico, que también es una activación por la prostaglandina 2. Sería acá el PLA2. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a liberar ácido araquidónico? Que va a estar relacionado a esto y que va a permitir mayor entrada de calcio también. ¿Sí? Lo que genera activación también de canales de potasio dependientes de calcio, que como tal va a generar una pérdida de agua, o sea, y cloro, que va a generar también una contracción del eritrocito. O sea, ¿por qué? Porque el agua interna va a salir, ¿no? El O2 interno va a salir y, digo, el H2O va a salir, ¿no? Y también el cloro. Y eso va a implicar justamente esto, estrés osmótico, ¿no? Y el eritrocito se va a contraer. O sea, si estaba nuestro eritrocito así bonito, ¿no? Perdón la forma. Se va a hacer más chiquito, así. Porque se va a contraer, porque va a perder volumen, ¿no? Y bueno, eritosis, ¿no? Listo. Y bueno, en todos estos van a concluir con la muerte celular del eritrocito. ¿Ok? ¿Sí se entendió esto de acá, chicos, también? ¿Sí? O lo repito, no hay problema. Repite, repite, repite. No, sí, sí. O sea, la eritosis tiene estas tres vías: estrés energético, estrés oxidativo y estrés osmótico. El estrés energético es porque no va a haber suficiente ATP. Entonces, a la disminución de la ATP, como no va a haber suficiente actividad de esto, lo que va a haber es una reducción de la ATPasa de calcio y en consecuencia esto va a disminuir la salida de calcio, porque recuerden, por las vías de la apoptosis, eh, si no sale el calcio y se queda a nivel interno, esto va a desencadenar también el desequilibrio y va a generar también la activación de la apoptosis, ¿ok? De este eritrocito, ¿ok? Listo, su eritosis, listo, ¿ok? Después está el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es porque hay una disminución de glutatión, ¿no? Glutatión reducido, o sea, GSH, ¿ok? Y esto también va a activar canales catiónicos y que van a permitir la entrada de ¿quién? De calcio. Y ya tenemos dos factores que estimulan la entrada de calcio. Listo. Y después tenemos lo del estrés osmótico, que en conclusión vendría a ser la pérdida de cloro y la pérdida de agua, y que va a generar que se contraiga el eritrocito. Va a perder volumen, ¿no? Que es consecuencia de qué? De activación de la prostaglandina 2, ¿no? Que va a liberar también ácido quinónico para generar la activación de canales de calcio, otra vez, que van a consecuencia activar canales de potasio dependientes de calcio, y estos canales de potasio van a permitir la salida también de esto, del cloro y del agua, que van a generar la contracción del eritrocito, ¿ok? Listo. Y como tal, esto va a terminar en la eritosis, ¿no? En la muerte del eritrocito. Listo. Ahora, ¿y qué va a pasar después de esto? Ok, esto como tal va a generar una, ay, se me pasó a decir al inicio, ya, va a generar una etiqueta de eliminación, porque va a decir, ok, este eritrocito ya no va más, ya no está funcionando bien, y esto va a hacer que los macrófagos también lo reconozcan y fagociten la célula, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir esta fagocitación de estos eritrocitos? Vaso, hígado y en médula ósea. Ok. ¿Y por qué razón van a ser marcados como que, ok, ya, esta célula ya no va más?
Es porque debido a este proceso va a salir la translocación de un fosfolípido, que son en sí los fosfolípidos de membrana, que van a producir la exposición de esto y por lo tanto van a decir, ok, sí, ya fue esta célula, ya no va más. Macrófagos, vengan, fagocítenlo y lo eliminan. ¿Ok? Listo. ¿Sí se entendió, ahora, chicos? Ya. Chévere. Entonces, como antes de terminar un poquito, repasemos algo. Ya. A ver. Eh, en relación al porcentaje, ¿cuánto es el porcentaje de eritrocitos? Digo, en la sangre. No de los eritrocitos, no, perdón. Mejor reformulo mi pregunta. Ya. Ok. ¿Cuánto es el porcentaje de elementos formes en sangre? ¿Y quiénes lo Cuaren- componen? 45% eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Ya. Claro. Y el otro vendría a ser plasma, ¿correcto? El 55%. Listo. Ya. Ok. Ya lo hemos visto ahí en las tablitas. No. En las tablitas que le di ya en la segunda diapositiva, los valores más o menos son estos, ¿no? Eritrocitos, ¿cuántos vamos a encontrar en sangre? En varones de 5,5 más menos 1 millones por mililitro, que igual en mujeres. Los leucocitos, el conteo como tal, de 4.000 a 11.000. Esto es la población total, dividida entre estos. ¿Ok? No se vayan a confundir cuando les pregunten por cuántos es la cantidad de leucocitos y tú piensas, neutrófilos, nada más. No, es todos estos. ¿Ok? O sea, de 4.000 a 11.000 más o menos es la población total, ¿no? Este es el rango. Y dentro de ese rango van a haber estos diferentes tipos de leucocitos. O sea, por ejemplo, puedo tener neutrófilos 5.000, leucinófilos 200, basófilos 80, linfocitos 2.000, así y así. ¿Ok? Y después de las plaquetas que también son importantes de 2.000 a de 200.000 a 50.000, ¿ok? 500.000, perdón. ¿Ok? Listo. Igual también recuerden acá los componentes del plasma, que son importantes estos, transferritina, albúmina, ¿no? Y acá también las inmunoglobulinas y fibrinógenos, sobre todo, ¿no? Esto de acá. Ya, y lo otro que hay acá, bueno, también acá la hemoglobina, más o menos, pero sí, estos sobre todo de acá, que son los más importantes. Estos para la respuesta del sistema inmune y estos para el transporte de proteínas y de otras sustancias, ¿ven? Por ejemplo, albumina, esteroides, bilirrubina, sales biliares, ácidos grasos, conservación de la presión oncótica, transferritina, transporte de la vitamina A, ¿ven? Etcétera. Fibrinógeno, coagulación, precursor de la fibrina, que esto es parte de acá, que lo veremos todavía también en la clase cuando hablemos de plaquetas, ¿no? Etcétera. ¿Ven? Acá también la transferrina y sus concentraciones, más o menos su peso molecular en sí. ¿Ok? Listo. Luego, ok, lo que hemos visto ahorita de eritropoyetina, ¿no? ¿Cuál es el factor que va a estimular la producción de eritropoyetina? HIF1, creo. Ya, ok. ¿Y de qué depende esa producción? ¿Por qué razón el cuerpo va a decir, ok, necesitamos producirlo? Ok, o sea, Anemia, el cuerpo uno sabe que es voy a producir eritropoyetina anemia, porque uno estoy de esos. produciendo ese factor, pero ¿qué va a desencadenar ese factor? La hipoxia. Ujú, ya. ¿Y cuáles eran las causas de hipoxia? Anemia, hemoglobina baja y menor volumen sanguíneo. Sí, me acuerdo esas Ya, tres. de ahí también tenemos enfermedades pulmonares y mal flujo. Mal flujo, enfermedades, anemia, correcto, volumen sanguíneo bajo, ¿no? Sí, correcto. Ok. Ujú. Ya. Eh, También, ¿qué tipo de hierro, cuántos tipos de hierro hay? No, o sea, que provienen de en la ingesta, ¿no? En la ingesta, ¿qué hierros vamos a tener?
Ya, ok, sí, son dos. ¿Cuáles son? Cualquiera el chat, chicos, recuerden que sí pueden responder al chat también o pueden abrir su micro. Correcto. Ujú. Listo. Ya. Ahora también recordemos esto del método. Ujú. Recuerden que uno se tiene que reducir y el otro no. ¿No? ¿Ven? Para que pueda hacer, para que pase la digestión, etcétera, y sea absorbido por los enterocitos. Si no, no va a poder hacer. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué más podría hacer? Ah, ya, bueno, y recuerden eso también, ¿no? De la eritrosis, que cómo puede ser desencadenada, ¿no? Y también acá, bueno, recuerden la estructura de la hemoglobina, sobre todo quiénes lo componen, ¿no? La cadena alfa, la cadena beta, cuál es la hemoglobina de mayor abundancia, ¿no? Y el proceso de producción, la síntesis, ¿no? Listo. Ok, bueno, y aquí tienen la bibliografía, chicos. Ok, entonces voy a pasarles a ustedes en un momento. Ujú. Listo, chicos. Recuerden, igual tienen 15 minutitos para ir resolviendo.
Ok, chicos, un minuto y cierro el post-test. Ok, chicos, vamos viendo, minutito. Ya, como para ir corrigiendo, chicos. Ok, primera pregunta, ¿cuál es la función principal de los hidrocitos? Está, transportar oxígeno y dióxido de carbono para el intercambio gaseoso. Ok, aquí está. ¿Qué moléculas se une al hierro en el plasma para su transporte? Aquí está transferrina. Ok, listo. Luego, aquí tenemos como un casito, ¿no? Un hombre de 28 años consulta por fatiga progresiva, palidez y dificultad para concentrarse. El examen físico se dice taquicardia leve. El hemograma muestra anemia, normocítica, normoclónica. O sea, de por sí ya tiene anemia, ¿ok? Y se solicita un flotis de sangre periférica y se observan reticulocitos aumentados. Recuerden que el reticulocito es antes del eritrocito, ¿no? ¿Cuál es el estímulo fisiológico más probable para aumentar la producción de eritropoyetina en este paciente? ¿Por qué? Porque vemos, aquí hay reticulocitos aumentados. Esto es un indicador de que necesitamos que hay una necesidad de producir más eritrocitos. Entonces, debido a esto, que es la anemia, es un factor que estimula relacionado a hipoxia, ¿no? Entonces, para la antihipoxia, ¿qué se va a producir? Eritropoyetina, ¿no? Entonces, sería la respuesta, hipoxia tisular. ¿Ok? Listo, o no. ¿Cuál es el estímulo final que marca un eritrocito para su eliminación? Listo, acá. Listo. Luego aquí. Listo. Una mujer de 45 años acude por cansancio crónico, tiene antecedentes de menstruaciones abundantes y sangrado digestivo intermitente. Esto del sangrado digestivo intermitente es importante, así como las menstruaciones abundantes. ¿Por qué? Porque indica que hay pérdida de volumen, hay pérdida de sangre en una cantidad eh, considerable, el sangrado digestivo intermitente. Puede ser de repente que tenga gastritis, puede ser que haya alguna lesión en el tracto digestivo, etcétera. Por ejemplo, como les mencioné, hay gastritis, puede ser que haya tal vez alguna úlcera, etcétera, ¿no? Ahora, los estudios revelan anemia ferropénica y el examen muestra ferritina sérica disminuida y aumento de la transferrina plasmática. ¿Qué indicaría que en este paciente, eh, qué indicaría en este paciente una transferrina plasmática aumentada en el contexto de una anemia ferropénica?
Y bueno, aquí está un mecanismo compensatorio, porque miren, está en aumento. O sea, quiere decir que hay una mayor disponibilidad de la circulación de esta transferrina, ¿no? Y ferritina sérica disminuye que hay menos de esto. ¿Ok? Correcto. Entonces, como tal, este es un mecanismo para compensar la deficiencia de hierro, que puede ser por pérdidas, en este caso, como hemos visto acá, que es por pérdidas, por las abundantes menstruaciones y por el sangrado digestivo intermitente, ¿no? Listo. Entonces, exceso de hierro almacenado, no, porque al contrario debería estar aumentada, debería estar disminuida la ferritina plasmática, ¿no? Disminución de la absorción intestinal, no hay presencia de inflamación clínica, ¿no? ¿Ok? ¿Ok, chicos? Ya. Y, ya. Oh, ya, bueno, chicos, eso es por la sesión de hoy. Ok, muchas gracias.